Ha comenzado la fase final de la Chess Kid Cup con algunos de los mejores jugadores del mundo, entre los que destacan, por supuesto, Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana y el protagonista de esta partida, el joven gran maestro iraní Alireza Firouzja, quien en los cuartos de final se ha tenido que enfrentar al joven gran maestro alemán Dmitry Kollars, un jugador muy fuerte, sobre todo a ritmo rápido, ya que sobrepasa los 2730 puntos de Elo. Y bueno, a continuación van a ver una partida realmente intensa. Y es que ambos jugadores se lanzan desesperadamente al ataque, pero solamente le funciona a uno de ellos. Así que muy atentos. Con las piezas blancas en esta partida, el joven gran maestro iraní, Alireza Firouzja, que ahora juega por Francia, inicia con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro alemán Dmitry Kollars respondía con caballo F6. C4, E6, G3 y D5. Bueno, aquí las blancas deciden jugar una catalana, alfil G2, alfil B4 jaque, caballo D2, enroque, A3, alfil por D2, alfil por D2 y D por C4. Las negras deciden capturar el peón. De momento tienen un peón de ventaja. Caballo F3, caballo C6, E3 y torre B8. Esta jugada con la idea de quitarse del rayo X del alfil y también en algún momento apoyar el golpe o la jugada B5. Y ahora, pues las blancas juegan a 4. Probablemente esta jugada ya sea una pérdida de tiempo porque se había jugado previamente a 3. Aquí era mejor quizá dama C2 atacando en C4. Y si B5 defendiendo, pues B3 y se aprovecha el caballo que está en el aire en C6. En cambio, tras A4, las negras juegan a 6, preparando B5. Dama C1 de Firouzja, otra vez una jugada quizá no la mejor. Aquí es mejor enroque. Y bueno, en caso de B5, pues se captura y ahora se va a intentar jugar posicional con una jugada como B3, dejando de momento el peón a las negras, pero bueno, con una posición bastante activa. En cambio, tras dama C1, que bueno, tampoco es nada grave, B5 de las negras y B3. Firouzja inmediatamente ataca el peón de C4, pero quizá primero era mejor capturar en B5 con la idea de jugar B3, pero dominando la columna A. Tras B3 directamente, E5, las negras reaccionan en el centro. Aquí B por C4 y y B por C4. Aquí quizá las negras tenían la jugada B4, creando un peón pasado y molestando de momento un poco en la partida. Fíjense que si, por ejemplo, D5 intentando ganar espacio viene E4 y esto se complica. Tras B por C4, en cambio, pues las blancas capturan de dama y fíjense que Bigotillo pues no ha salido nada mal de la apertura. Aquí perdió algunos tiempos, pero ya tiene mejor estructura de peones. Las negras tienen que cuidar el peón de A, el de C. Y bueno, simplemente le falta enrocar a las blancas para estar bien. Las negras juegan alfil B7, enroque, E por D4 y E por D4. Tenemos la famosa posición del peón aislado en D4, pero recuerden que brinda algunas cosas positivas, como por ejemplo la casilla E5 para que vaya el caballo. Las negras juegan caballo E4, ya intentan complicar. Alfil F4, caballo D6, dama C5, caballo B4, alfil G5 atacando a la dama, F6, alfil D2 y caballo D5. La máquina prefería aquí más complicaciones con caballo D3 atacando a la dama. Fíjense que tras dama C2 viene alfil E4, rayo X. Si caballo H4 atacando el alfil, caballo B4, dos piezas atacan a la dama. Y tras dama B3 jaque, caballo D5. De nuevo se ataca a la dama. Y bueno, aquí en cualquier caso las negras pueden simplificar con alfil por G2. En cambio, tras caballo D5, caballo G5 de Firouzja, una jugada muy interesante. Se entrega el caballo, pero es que se está aprovechando que el caballo en D5 también está en el aire. Además, pues se amenaza por allí un caballo E6 con doblete. Por eso, las negras tienen que capturar el caballo, alfil por D5 jaque, caballo F7. Esta jugada no le gusta a la máquina porque el problema es que ahora a las blancas le queda la pareja de alfiles. Lo mejor era alfil por D5 primero y tras dama por, ahora sí caballo F7 con una posición allí más o menos pareja. En cambio, tras caballo F7, pues Firouzja mantiene su pareja de alfiles con alfil E6 y además está inmovilizando el caballo. H6 de las negras defendiendo el peón de G5 y torre AC1, jugada muy humana que ataca el peón de C7, pero la máquina prefería torre a B1, amenazando alfil A5 y bueno, teniendo allí un toque sobre el alfil en B7. Tras esta jugada que es muy lógica, rey H8 de las negras, torre FE1, dama F6, D5 y caballo E5. Bueno, las blancas aquí deben tener aparentemente cuidado por el golpe en F3, es que se amenaza un doblete. Pero Firouzja juega alfil C3, clavando el caballo previamente.
Sin embargo, las negras dan jaque en F3 y ahora rey H1. Fíjense que la torre no puede ser capturada porque se está amenazando la dama en F6. Collars aquí juega dama G6, torre E3 por parte de Firouzja y dama H5. Como les dije aquí, pues las negras comienzan a atacar, aunque el módulo menciona que esto es completamente perdedor. La cuestión es que a ambos jugadores les queda poco más de un minuto, por lo que ver las mejores jugadas defensivas se torna bastante difícil. Aquí, pues de hecho ya se amenaza mate en H2 y aparte se defiende el caballo en F3. Por eso parece una jugada muy lógica. Pero la máquina prefería G4, digamos que sosteniendo muchísimo más el caballo en F3 para ahora sí jugar dama H5. Tras dama H5, Firouzja juega H3, evitando el mate, por supuesto. G4, de nuevo una jugada lógica, atacando el peón, amenazando dama por y mate. Pero aquí viene H4 de Firouzja, que no es la mejor. Siguen estando ganadas las blancas, pero la jugada torre por F3 era decisiva. Porque tras torre por viene dama por C7. Increíblemente aquí no hay nada. Si dama por H3, jaque, rey G1. Y fíjense que ahora las negras no tienen amenazas, mientras que las blancas amenazan mate en G7. Increíble esta posición. Pero tras H4, por supuesto, Collars aquí tiene que complicar. Tiene poco más de un minuto. Firouzja tiene 16 segundos. Y el alemán juega caballo por H4. Una jugada que, bueno, muchos jugadores harían en un apuro de tiempo. Alfil por G7 por parte de Firouzja, que solo tiene 17 segundos. Rey por G7, dama D4, jaque, rey G6 y dama E4. Con poco tiempo en el reloj, aquí las blancas se equivocan porque emiten una descubierta muy peligrosa. Lo correcto era primero rey G1 quitándose el rayo X de la dama. Por ejemplo, tras caballo F3, torre por F3, peón por y torre por C7. Y las amenazas de la blanca son decisivas. De hecho, esto es mate en 6 jugadas inevitable. En cambio, tras dama E4 jaque, caballo F5. Las negras se cubren el jaque y dan jaque al rey blanco. El rey tiene que moverse a G1, alfil C8 poniendo defensa sobre el caballo. Y ahora alfil por C8. Este es otro error. Aquí había que jugar torre S3, aunque con poco tiempo, como les digo, ya empieza a ser difícil la cosa aquí. Tras alfil por C8, torre B por C8, torre C6 jaque y ahora rey H7. En esta posición la mejor jugada era rey G7 y bueno, parece lógico porque la idea es quitarse el rayo X de la dama. En cambio, tras rey H7, aquí Firouzja juega torre E6 y no aprovecha la oportunidad de igualar la partida con la jugada D6, una jugada bastante fuerte. Fíjense que si el peón captura, viene torre por C8 y cuidado porque tras la captura hay un dama B7 y se cae la torre. En cambio, tras torre E6, torre F7, torre E5 atacando el caballo, dama G6, torre E6, dama G5, torre C3 y torre CF8. Poco a poco aquí las negras van consolidando la pieza de ventaja y bueno, Firouzja ya empieza a tener problemas. Torre C6 atacando por lo menos en la sexta fila. Rey H8, dama E5 jaque, dama G7 y ahora torre por H6. Aquí el que está atacando desesperadamente Firouzja porque es que en realidad estaba totalmente perdido. Aquí solo le quedan 4 segundos y a su rival 18. Esta jugada, sin embargo, es completamente perdedora. Aquí las negras capturan la torre con el caballo, torre por H6 jaque y ahora rey G8. Ahora, en este momento, las negras tienen una torre de ventaja, pero también tienen poco tiempo en el reloj. Firouzja juega dama E6 con aparentemente la amenaza de clavar la dama en G6. Y bueno, las negras se equivocan aquí, no aguantan la presión y juegan dama por H6. Un error que nivela la partida inmediatamente. Aquí lo correcto era jugar dama 1 jaque. Y tras rey H2, dama D4 amenazando en F2. Si por ejemplo torre G6, pues viene rey H8. Y ya el jaque en H6 no funciona porque viene torre H7 clavando la torre y esto se iguala completamente. Perdón, aquí sí ganan las negras inmediatamente porque se quedan con una torre de ventaja. En cambio, tras dama H6 viene dama por H6 y aunque la posición es de 2 torres contra dama, pues no es fácil. Normalmente las torres son más fuertes, pero aquí la dama está muy activa. Las negras capturan en F2, dama G5 jaque, rey H7, dama H5, rey G7 y dama por G4. Ese es el problema de la dama, que puede hacer caer muy rápido a los peones.
Las negras aquí van a H7, dama E4 jaque y rey G8. Un error, aquí era mejor rey G7 para evitar la entrada de la dama en G6. En cambio, tras rey G8, pues Firouzja juega dama G6, rey H8 y dama por A6. De repente, pues las negras son las que tienen muchos problemas. Ahora tienen 2 peones de menos y de paso de A está libre. Torre 2 F5 intentando capturar peones. Dama C4 por parte de Firouzja. Torre 8 F7. A5 y ahora torre G5. Definitivamente aquí en esta partida el apuro de tiempo hace estragos porque esta jugada es un error grave, un error garrafal. Aquí lo correcto era torre F3 para intentar seguir con la lucha tocando en G3. Pero igual las blancas deben estar mucho mejor con dama H4, defendiendo dando jaque, defendiendo el peón, liberando el otro. Pero bueno, la torre G5 es absolutamente perdedora porque Firouzja juega dama H4 jaque y la torre se cae, tras lo cual pues las negras decidieron abandonar. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? ¿Se dieron cuenta? Ambos jugadores atacaron desesperadamente, pero al final fue Firouzja el que pudo, digamos que controlar un poco más los nervios y terminó ganando esta primera partida del match contra Dimitri Collars. Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan las partidas de este y otros super torneos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.